Emilia Pérez es una joya de la cinematografía completamente incomprendida o un producto abusivo, engañoso y deleznable. Banda, tenía tantos años que no veía un alboroto por una película, tanta polémica, tanto escándalo. Emilia Pérez es un fenómeno en su totalidad, un caso de estudio así como para la UNAM. Y acá vamos a desmenuzar esta peli como pollo desde dos ángulos: su valor cinematográfico y su impacto sociocultural. Primero hablemos de lo cinematográfico, de la hechura, porque ojalá el pedote cultural fuera lo peor de la película, pero no. Fíjense que al empezar a verla pensé, pues no está tan mal. Sí, algunas cosas dan medio cringe, una estética kitsch en un universo camp, pero no la odiaba. Me pareció una película regular, disfrutable pero menor, ni tan mala que diera risa ni tan buena que fuera memorable, una más del montón. Pero poco a poco mi percepción cambiaba, hasta que dije, ok, ya sé qué es lo cagante. Y antes de entrar de lleno quiero contarles cómo se concibe esta película. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Emilia Pérez es una película dirigida por Jacques Audiard, un cineasta francés muy visceral que tiene una narrativa estilizada y que explora la violencia y la redención humana. Normalmente su cine oscila entre el drama y el thriller y es bastante chévere. De hecho, de sus pelis recomiendo que vean la de Un Profeta y la de Metal y Hueso. Bueno, pues este carnal ya traía ganas de hacer un musical estilo ópera y se inspiró en la novela de Cut de Boris Razón, o Gasón, y dijo, ya sé, la ambientaré en México, con temáticas bien mexicanas. ¿Y qué fue lo que metió? Transexualidad, feminicidios, corrupción, narcotráfico y desapariciones. Porque si México no es eso, ¿qué es? Bueno, Audiard ya tenía la idea clara y escribió el guión completito, en francés, obvio. Luego pensó, pues no hay problema, lo paso a Google Translate, primero al inglés y luego al español, incluso los diálogos. Y eso explicaría muchas cosas sobre ciertas decisiones y resultados. De hecho, no investigó absolutamente nada, dicho por él, no es interpretación mía. Él mismo dijo que vino a hacer scouting a la Ciudad de México y pues se dio cuenta que la realidad no era como la había imaginado. El carnal la veía o la quería más trashy, más cliché, más elote, más guacamole, más tamal. Así que dijo, como que acá no. Y se fue a París, a la bella París, a recrear su versión de México. Y opta por un elenco que no es mexicano, a pesar de que los personajes, la historia, la locación y el país son México. De hecho, se volvió súper polémico cuando la directora de casting, Carla Hull, dijo que en México no encontraron el talento que se necesitaba para esta obra. ¿Qué tal? Bueno, se contrata actores extranjeros para interpretar una historia que en teoría tendría que estar hablada en español, pero la lengua madre de los actores es el inglés. Entonces hasta Selena Gómez se siente incómoda porque sabe que no lo domina y sufre un chingo al hablar. Me cortó la lana, cerró la llave. Es más, ni siquiera el director habla español y toda la película está hablada en español, que por cierto, según él, el español es un idioma de países emergentes, pobres y migrantes. Vuelvo a decir, son palabras de Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez. Aussi là-dedans, c'était que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. Bueno, este vato tampoco habla inglés, así que chequen, su reto era retratar una historia que transcurre en un país cuyo idioma no conoce, con actores de otra cultura que tampoco dominan el idioma original. Por ejemplo, es una película musical y los músicos, Camille Delmé y Clément Ducol, no tenían ninguna relación, ya no digamos con la cultura mexicana, sino con el español. Todo este prólogo se los cuento como contexto porque tiene sentido con lo que vamos a hablar. No funciona ninguna tarjeta. ¿De qué va la película? Trata sobre Juan del Monte, alias Manitas, o sea, Manitas del Monte, sí, así se llama el personaje, un líder de un cártel mexicano interpretado por Carla Sofía Gascón, quien contacta a una abogada llamada Rita, interpretada por Zoe Saldaña, para que le ayude con su mayor sueño, dejar el crimen y someterse a una cirugía de reasignación de sexo, pasando de vato a morra. Como ven, la trama podría haber sido interesante, pero lo dejaron ir completamente. Y cinematográficamente hablando, debo decir que no estoy de acuerdo con tu tía Patricia Chapoy. Emilia Pérez es una joya cinematográficamente hablando. Y ya sé que mucha banda dijo, o sea, pues sí, el guión es malo, pero técnicamente es espectacular. ¿What? A ver, banda, no es espectacular, ni técnicamente hablando. Pero va, empecemos con el guión y luego pasamos a los aspectos técnicos, que tanto impresionaron a mucha gente. No saben qué extraordinaria película. El guión podría resumirse con la milenaria frase de el que mucho abarca poco aprieta. Y es que intenta tocar tantos temas, pero al final no profundiza en ninguno. Y uno de los grandes problemas surge cuando nos enfocamos en el viaje emocional de la protagonista, Emilia, antes conocida como Manitas. Manitas es el arquetipo del macho contemporáneo. Rudo, agresivo, violento, asesino y hasta de piel áspera. Pero cuando aparece en la película ya como Emilia, o sea, el personaje transicionado, se vuelve bueno, gentil, femenino y con piel tersa. Y lo más interesante de un personaje, banda, es ver sus etapas.
tramas, sus cambios, el proceso de transformación de A a B. Y aquí es donde yo creo que está el mayor error. No vemos ni el proceso, ni la revelación, ni la iluminación, ni ninguna epifanía del personaje. Por lo tanto, cuando intenta presentar la transformación como una redención, no lo logra. Pues porque no existe, no está cimentado. Es como si fuera un elemento mágico en un universo que no tiene nada que ver con la magia ni con el misticismo. ¿En qué momento el personaje se vuelve bueno o deja de ser malo? ¿En el momento en que transiciona? ¿O un poco antes, cuando empezó su proceso de hormonas hace 2 años? ¿O acaso en el momento de la cirugía? Pues no lo sabemos. Y eso es un problema, porque la película lo simplifica de una manera ridícula. Como si el gen malo lo lleváramos nosotros los hombres. Así de cavernícola se siente. Hombre igual a malo. Malísimo. Mujer igual a dulce. Igual a buena. Buenísima. Es como si fuera un interruptor. Los hombres son malos por naturaleza y las mujeres por antonomasia buenas. Y esto genera preguntas peligrosas. ¿Cómo? ¿Y si no tienes el dinero para transicionar, te quedas como malo? O profundizando más, ¿una mujer trans se reconoce como tal solo cuando puede acceder a una cirugía? A mi parecer es el discurso que Emilia Pérez está reproduciendo. Muy reduccionista y racista, porque además el Manitas es el hombre malo moreno y se convierte en Emilia una mujer blanca, salvadora y heroína. ¿Neta nadie notó los estereotipos, las estigmatizaciones y los prejuicios? ¿Nadie vio el brown face al estilo El nacimiento de una nación de David Griffith? Y ahí es cuando el personaje se aplana, no se humaniza ni se complejiza. Y lo realmente importante se pierde y no hay un arco dramático significativo construido. A esto súmale que Emilia se hace pasar ante su ex esposa, que es Jenny, Selena Gómez, y ante sus hijos como la prima del Manitas, quien se supone ya se murió. O sea, como de papá por siempre cuando la señora Doubtfire entra a trabajar con la familia. Hay un montón de clichés y el pedo de los clichés es no construir a partir de ahí. Como lo decía Hitchcock, está bien partir de un cliché pero no llegar a uno. Primero todos pensábamos que era una parodia, pero si fuera así carece de humor en la mayor parte de la película. O sea, no funciona como una parodia. ¿Parodia de qué? A lo que le apostó fue al melodrama. Tal vez por nuestra cultura telenovelera latinoamericana, pero le quedó lo mismo, una telenovela de Univisión, con todos los estereotipos posibles de la cultura mexicana. Buchonas, narcos, balazos, persecuciones, carros, peleas, engaños, celos, violencia, amores y por supuesto una mezcla de acentos. Ya saben, como esas teleseries de Miami, donde el papá suena argentino, la esposa colombiana, el hijo cubano y la hermana mexicana. Bienvenidos a Telemundo. Si de por sí empatizar con una figura antagónica, como un asesino o un narcotraficante, es bien complicado. Y sin una construcción adecuada es prácticamente imposible. ¿Se ha hecho bien alguna vez? ¡Claro que sí! Ahí tenemos el cine de Lars von Trier, de Joshua Oppenheimer, de Todd Solondz, quienes lo hacen de manera magistral. Hasta tu moral sale cuestionada de las salas de cine y dices, no mames. Y no solo ellos, también Scorsese, Tarantino, Coppola lo han logrado. Lo que hacen estos cineastas es presentarte que un personaje es un maldito, pero no lo victimizan, lo humanizan dentro de su horror. Y esto es algo que dista completamente de lo que hacen con Emilia Pérez. A ver, ¿qué es lo que hace que empaticemos con Walter White y no con Emilia Pérez? Una construcción de personaje sólida, claro. La ficción tiene la destreza de explorar, de conocer las motivaciones y las voluntades dramáticas de los personajes. Pero en este caso, a Odiar le valió 3 kilos de chorizo. El resultado es que ninguno de los personajes me importa, ninguno. No me importa lo que le pase a nadie y no empatizo con ninguno. Y solo me distraían preguntas que me hacía mientras veía la película. Por ejemplo, ¿qué motiva a Jenny a irse a vivir a la casa de la prima del Manitas? Una completa desconocida. ¿Por qué el vato de la cárcel suelta la sopa en chinga? ¿Por qué usan gorros de sol en la antigua refinería que está techada? ¿Por qué Rita obedece a Emilia de principio a fin incluso cuando ya es rica? ¿Por qué Emilia se indigna con la policía pero nunca se indigna con su pasado? Porque nunca hay un proceso de reflexión que nos haga poder entender una anagnórisis. ¿Por qué Emilia sigue usando el dinero sucio cuando sabe lo que implica? ¿Por qué hay un romance metido con calzador que es el de ella y Adriana Paz que no aporta absolutamente nada? Bueno, eso sí creo contestarlo. Creo que fue para justificar que sí había presencia mexicana en el reparto. Odiar dijo que el cine generaba preguntas, no respuestas. Pero es clave cuestionarse qué preguntas va a generar mi obra, porque aquí lo único que generó fueron dudas sobre la narrativa por incoherente e inconsistente, y que solo sirvieron para distraer y sacar al espectador de cualquier conexión que pudo haber tenido con la película. Es una película que pretende ser transgresora, pero la verdad te llevan de la manita, para que no te pierdas. Si estás en Ciudad de México aparece un letrero, Ciudad de México. Lo mismo en Bangkok, Londres e incluso el famoso 4 años después. O sea, los recursos menos creativos del cine. Y al final puede que sea lo peor. Muere Emilia y el pueblo mexicano la santifica. Pero ni siquiera es una crítica al pueblo o a México, que sí ha endiosado a narcotraficantes, les ha construido altares y hasta creado su propia religión, porque los perciben más eficientes que el mismo gobierno. Pero aquí, como el Manitas murió, Emilia ahora es una señora de las lomas filántropa y nadie sabe de su pasado criminal. ¿Cuál sería el sentido entonces en pensar en una
una crítica hacia su santificación de parte del pueblo mexicano. No va por ahí entonces. Queda más bien como el discurso de la película. Y es inconsecuente completamente porque Emilia no tiene realmente una relación con las víctimas que justifique un vínculo tan fuerte con el pueblo. Y de repente todo mundo la venera. Ni siquiera es algo que suele hacerse a través del costumbrismo. Lo que sí está es un discurso problemático que, teniendo en cuenta la filmografía de Odiar, sugiere una redención que roza lo divino. Santificar a quien derrama sangre y causa tanto daño, claro que va a ser cuestionable. Me estás diciendo que como no había transicionado y estaba frustrado y que por eso mató a diestra y siniestra acribillando a un país, entonces su masacre se justifica por un deseo interno no cumplido. Es un discurso peligrosísimo, aguas. Es más, en esa escena final, los mexicanos cargando a la nueva patrona, hasta los extras se notan incómodos, tal como nosotros en las salas de cine. Bueno, yo la vi en mi casa, la neta, lo voy a admitir. El mensaje es claro: no importa el mal que hiciste en tu pasado, si te arrepientes y haces cosas buenas en el presente, te vuelven santo. Güey, no me ching. Y así solamente del guión podríamos echarnos una plática de 1 hora o más, de tantos agujeros que tiene, de la falta de diálogos sugerentes, de la ausencia de subtexto, de una jerga mexicana que absolutamente nadie usa. Pero bueno, quiero abordarla desde otros lados también. Entonces pasémonos a las actuaciones. Odiar dijo que necesitaba meter a gente para que jalara en taquilla, para evitar pedos económicos. Así que es justo ver a Emilia Pérez más como producto que como obra artística. Pero bueno, no mames. Ponle un coach de español a Selena Gómez, no por meses, por años. Lo hace fatal. Es la peor interpretación de toda su carrera. Siempre está preocupada y distraída por si está pronunciando bien el español, y su actuación es exagerada, sin matices, sin coherencia y sin ninguna intención. Mi marido. ¿Qué? En la cojuela. Por ejemplo, yo sé que nadie tiene idea de cómo sonaba el dacio, una lengua muerta del siglo V en lo que hoy es Rumanía y sus alrededores. Pero Robert Eggers, director de Nosferatu, quería que Bill Skarsgård lo interpretara con autenticidad. ¿Y qué hizo? Lo estudió y hasta un coach de ópera le enseñó a bajar su voz, a modularla para darle un tono siniestro, y es espectacular. O sea, sí se puede conseguir mejores resultados, mano, es a lo que voy. Y aquí todo se podría justificar con un: no, es que fulanita sí vive en México, pero realmente es de Estados Unidos. O sea, esta otra también es mexicana, pero oficialmente es de República Dominicana. A ver, carnal, no quiero tus justificaciones, quiero construcción de personajes, porque son un chingo y no desarrollas a casi ninguno. Pero bueno, ahora sí entremos a los valores técnicos de la película. La música, que por cierto fue de los primeros acercamientos que tuvimos los mexicanos a Emilia Pérez. Antes del estreno en cines, que por cierto fuimos el último país donde se estrenó esta película, algo sabían que iba a ocurrir, y antes del estreno ya se habían viralizado en redes sociales algunos extractos de las rolas. Man to woman. From penis to vagina. Y también de los espantosos diálogos de Selena Gómez. Hasta ese momento lo único que sabíamos era que la película había sido alabada en Cannes, el festival de cine más importante, o de los más importantes, que era un éxito en el extranjero y que prácticamente estaba cabrón. Pero bueno, no me adelantaré. La música. ¿Cuándo vas a abrir tu despacho, bonita? Las canciones son olímpicamente culeras. ¿Quién sabe cuando ya no sea prieta? De verdad. Ninguna es memorable, ninguna se te queda en la cabeza porque no son melódicas. No tienen métrica, ritmo, rima, consonancia, nada. ¿Y las voces? No, bueno. Te juro que cualquiera con media hora libre en un Sanborns escribe mucho mejores rolas. Las letras son planas, sin profundidad, mega explícitas y subrayadas hasta el cansancio. Ninguno de los actores canta bien, aunque unos son peores que otros, sin duda. Zoe Saldaña, que por cierto es lo único rescatable de la película, al menos no canta mal y no baila mal. Pero los personajes no entienden por qué están cantando ni qué están cantando. No comprenden lo que hace que una película sea un musical dentro de su propia lógica interna. Las canciones surgen al azar, en cualquier momento, donde sea, como sea y frente a quien sea, porque no está construido el universo musicalmente. Parece que es una competencia de ver quién hace la rola más horrenda y ridícula, con la peor voz y la peor coreografía. Y Selena Gómez bailando es una gran candidata. Ahora no me chinguen, premita. Y Carla Sofía cantando también. Una mujer como las demás. ¿Ubican a esta morra que decía estar poseída por el espíritu de Jenny Rivera en Caso Cerrado con la doctora Apolo? Lo que pasa es que está poseída por el espíritu de Jenny Rivera. No le veo nada de malo, es solo cantar. No puedo controlarlo, no puedo. Me maman mis referencias. Güey, pues lo hace mucho mejor que Carla Sofía. La parte donde Rita va al doctor a anunciarle que su cliente, el Manitas, próximamente Emilia, quiere cambiarse de sexo y arranca un número musical, me recordó a Rugrats, la película. Les digo que traigo una calidad de referencias. No sé si se acuerdan en la escena donde Tommy quiere conseguirle un bebé a su mamá y todos los bebés empiezan a cantar en los cuneros. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, pues esta rola es mejor que la de Doña Emilia Pérez. Ya no estoy donde estaba ayer. ¿Así es el mundo? Incluso hacen que Tácara de Gala Montes no suene mal. Tacara, 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 agarra el gatillo y dispara.
Y ojo, a mí me encantan los musicales. No solo estoy acostumbrado a los de Broadway, Hollywood y Bollywood. Bailando en la oscuridad, por ejemplo, me parece una de las mayores obras de arte. Y sé que también Francia tiene una cultura de musicales muy fuerte. Lo podemos ver en las exploraciones que tenía Godard, o en musicales recitativos como Los Paraguas de Cherburgo, Las Señoritas de Rochefort, Los Amores de una Rubia, o incluso en Los Miserables. Pero señoras y señoras, Emilia Pérez se cuece aparte. Empezando porque ni siquiera el cast canta lo mínimo. Tal vez la propuesta de géneros combinados y ritmos latinoeuropeos tenga algo de interesante, pero termina la película con una rola poperísima de Radio Disney que interpreta Selena Gómez, rompiendo cualquier intento de concepto previo. Es una inconsistencia tras otra, en los fraseos, en las frases melódicas, en las acentuaciones que claramente pasaron de largo porque no fueron pensadas en español. Oye, pero tal vez no va a quedar igual de bien si las pasamos al español. Ay, tú nomás tradúcelas y ya ahí le arreglamos. Elementos no sincronizados, inflexiones antinaturales, cambios irregulares de compás y voces débiles que ni siquiera permiten entender la letra, porque vuelvo a lo mismo, no es su idioma. Y la producción musical suena como si hubieran sacado las pistas de alguna carpeta de música genérica, libre de derechos obviamente para que YouTube no te tumbe el video. Neta, lamentable. Ahora vámonos hacia el género de la película. Después de todo lo que te he contado podrías pensar, ok, todo es ridículo, todo es un absurdo, entonces vamos a disfrutarlo. No hay que tomarlo en serio porque es una farsa, hay que cagarnos de risa. ¿Pero qué crees? No, es farsa. No es farsa, ni sátira, ni comedia, ni parodia de nada, tampoco hay humor, y ahí es donde arranca otro conflicto. ¿Cómo la percibo entonces? Hay problemas tonales graves y de matices ya ni hablemos. Banda, hay muchas películas que están en el género de comedia involuntaria, esas que no están narrativamente estructuradas como comedias, pero que terminan siéndolo sin querer. Bueno, si Emilia Pérez es una comedia involuntaria, es de las más chafas. No te conmueve, pero tampoco te da risa más allá del cringe. De hecho, creo que ni se dan cuenta de la caricaturización que hicieron, porque pues sí, es más fácil recurrir a la caricatura que profundizar. Pero no me chingues, guacamole, cordero, grasa, fierro viejo, neta. Y pudieron haber hecho un análisis menos trivial y menos insustancial de las complejidades mexicanas. Y aquí va a venir banda, no tiene que ser realista. A ver, no estamos exigiendo que sea un enfoque puramente realista, ni esperamos ver un documental, pero el elenco sí dijo que era una película muy seria. Entonces, ¿por qué venderla con una bandera de marketing que pretende sí serlo? Yo siento que el elenco y la dirección estaban en canales diametralmente opuestos y entendieron guiones completamente distintos. Y para quienes dicen que la película no busca representar una realidad mexicana, lo sabemos, pero no seamos ingenuos. Hay que ubicarnos, el arte parte siempre de un contexto, de una realidad tangible. Recuerdo que mi maestra de la uni, Marta Andreu, que la amo, nos decía: todo el cine es político, poético y social. Y me parece una frase tan verdadera y tan contundente, porque la política es inherente al ser humano. Así no hable de política de forma directa, siempre lo será, porque inevitablemente sí refleja realidades. Aunque sea la guerra de las galaxias, siempre reflejará situaciones humanas en contextos sociales y políticos, porque eso se crea en una realidad. No surge de la nada, sino de una experiencia humana vivida, que atraviesa su contexto político-social y a partir de ahí crea, ya sea una obra dramática, fantástica, de terror, pero siempre responde a un contexto. Entonces sí viene de una realidad real, valga la redundancia. Y el problema con eso viene con los tropos y temáticas que aborda, justo las que mencioné al principio. Pongamos un ejemplo, los desaparecidos, algo sumamente delicado para nuestro país. No es que no se pueda hablar de ello, ni que deba censurarse o volverse intocable a la mirada foránea. El problema siempre va a ser cómo se aborda, y ahí está la clave. O nos das una visión distinta y enriquecedora, o terminas con algo que se siente como una burla fetichista. Y Emilia Pérez es una tibieza total. A ver, compa Jack Odiar, o juegas chingón a la farsa, a la sátira y al elemento mágico, o te comprometes con una investigación seria y documentada para hacer un drama con verdadera fuerza, o mínimo pones algo lúdico y experimental, pero con profundidad y complejidad, no desde la banalidad. Por eso Emilia Pérez se me hace una película deshuevada, que se queda a mitad de camino. Ni es una cosa, ni es otra, solo es una tibieza ahí completamente gris, y para mí, lejos de ser provocadora, innovadora o arriesgada, es una película cobarde y bastante cínica. Si presenta ser un viaje de personaje, falla. Si pretende ser una denuncia social, falla. Si pretende ser un ejercicio experimental, falla. No por sumar todos los clichés, tragedias y desgracias de México metidas en una licuadora, va a ser más consistente. Al contrario, su inconsistencia se vuelve más evidente. Faltó rigor, tacto y un verdadero acercamiento a los desaparecidos, a los muertos, a los feminicidios. Y es que si vas a tocar esos temas, tómalos en serio. No nos entregues un producto extranjero de paupérrima calidad. Para mí hay 3 cosas que un artista debe de tener para hacer su arte: responsabilidad, honestidad y conciencia. Cualquier artista. Ok, ahora hablemos de la edición y la cinefotografía.
Es un metraje que se siente largo, pesado. Hay cortes que no pegan, errores de continuidad, momentos que se caen y nos llevan al aburrimiento. Y hay una parte que tal vez para sacarnos del aburrimiento nos mete un plano según transgresor, cortando la pantalla en 3 con llamadas telefónicas que se ve piterísimo. La escena del carro es un desastre, editada con las patas, con un croma más falso que una tarea hecha por ChatGPT. Un vato de primer semestre de comunicación lo resuelve mejor. Los efectos son de 2 pesos. De verdad, los back projections de Hitchcock y del cine de esa época eran más dignos. La estética a ratos parece de reality show. Y todavía hay quienes dicen que la fotografía es impresionante. Banda, ¿qué películas han visto? La foto es súper básica, tirándole a mala. Luces que queman a los personajes, focos culerísimos que generan sombras horribles y unos tonos verdes wannabe Fincher que terminan pareciendo de un look prefabricado. Los planos son poco propositivos, con una estética completamente videoclipera y sin una transgresión como se cree. Top shots y pannings básicos, simples. Cuando llegan a la casa de la prima del Manitas, acá Emilia, la iluminación es como de comercial de Lala. Los números musicales con la luz que se va y regresa en un spotlight son de una obviedad total, sin esfuerzo alguno. Es más, ni los dimmers entran en cue. Sostengo que los números musicales de Joker 2 están mejores construidos, con más elegancia y mejor logrados. Ahora hablemos del diseño de producción, la dirección de arte. Empezando por las locaciones. Todo parece filmado en el foro de Chespirito. Rita trabajando en su computadora con el wifi de la señora de las quesadillas en un puesto de la calle es una vergüenza. El juicio y la morgue parecen de sketch gringo barato. Los noticieros, los mercados, las cárceles, todo totalmente hechizo. Como si la propuesta estética lo hubiera hecho la inteligencia artificial y no la versión de paga, claramente. Los decorados son planos, los vestuarios parecen sacados de una bodega de renta de teatro infantil, los fondos en limbo sin ninguna justificación, los props no tienen identidad alguna. Por ejemplo, la escena cuando están en el desayuno Emilia y sus hijos, hay un juego ahí radioactivo, parece un spot de campaña política, todo iluminadísimo. No hay una propuesta clara de la estética de esta película, todo se ve de pacotilla, los tamales, los elotes, ese México prefabricado desde París que nomás le faltó el filtro sepia. Tal vez el manejo del sonido directo es lo único rescatable en el apartado técnico. La postproducción sonora y la mezcla son interesantes, pero el doblaje de los morros es lamentable. El ADR es evidente. En general la manufactura es desarticulada, torpe y por supuesto llena de exotismo. Entonces, ¿por qué fue tan aplaudida en el extranjero? Y aquí viene la parte 2 que les prometí, como fenómeno sociocultural. Parece que hay 2 películas, la que se vio en México y en el resto de Latinoamérica, y la que se vio en Gringolandia y en Europa. Porque mientras aquí muchos notamos todos los defectos y los problemas narrativos, técnicos, de tono, allá dijeron, joder, es arte. En efecto, es cine. Al parecer la adoraron y ovacionaron. 11 nominaciones a los BAFTA, 1 al Goya, 12 a los premios César de la Academia Francesa, 2 galardones en el Festival de Cannes, premio del jurado y de mejor actriz para el elenco de toda la película: Carla Sofía, Saúl Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz, quien por cierto ha sido una chida y ha respondido también. Felicidades a Adriana Paz, porque ha tratado de resolver el cagadero que Odiart no solo hizo, sino sigue haciendo. Incluso proyectaron la película en una universidad en México y a Odiart se le hizo así, y tuvo que ir a Adriana Paz a dar la cara. Bueno, nominación a la Palma de Oro, 4 Globos de Oro, reconocimiento del público en San Sebastián, nominaciones en los Critics' Choice, los sindicatos y, para rematar, 13 candidaturas al Oscar. ¿Por qué causó tanta conmoción? Pongamos las cosas en un contexto. Sí, esta gente ve las películas subtituladas y no está acostumbrada al español, así que es posible que el acting lo hayan dejado pasar. Pero carnales, la historia, no mamen, neta los enganchó. Me pregunto, si esta película lo hubiera hecho un latino, o más específicamente un mexicano, y no hablemos obviamente de Del Toro, Iñárritu, Cuarón, sino de un Juan Pérez cualquiera, ¿qué habría pasado? Pues la neta, la película habría sido la más olvidada del mundo, sin foco ni atención. Pero aquí, como el europeo nos volteó a ver, la cosa cambia. La película le devuelve a la otredad, o sea, a la mirada extranjera, una imagen de México que ya conocen, que les reafirma lo que creen saber y por lo tanto no los incomoda ni los confronta. Al contrario, la ven valiosa, valiente, disfrutable. Sabemos que en Europa y en Estados Unidos existe un morbo por romantizar la tragedia del llamado tercer mundo, o como a mí me gusta llamarlo, romantizar la tragedia de los países saqueados pero resilientes. Emilia Pérez es exactamente el tipo de película que a ciertos sectores de la crítica y las academias les encanta celebrar. Una producción europea que retrata a Latinoamérica desde la distancia, con una visión exótica que, aunque está llena de resbalones narrativos y estéticos, se vende como irreverente o provocadora. Imagínense esto: en el circuito de festivales de cine, un musical con un tema socialmente relevante, dirigido por un autor europeo y hablado en otro idioma, es dinamita para la prensa. Su aparente atrevimiento es suficiente para que muchos la vean como una obra maestra, aunque aquí, donde entendemos de primera mano lo que intenta abordar, su superficialidad y problemas sean tan evidentes. Y traigo a la mesa 2 conceptos importantes que debemos conocer. El primero es apropiación cultural. Les leo. Es cuando una persona o grupo
toma elementos de una cultura ajena, como vestimenta, símbolos, prácticas o expresiones artísticas, sin comprender su significado o sin respetar su contexto, especialmente cuando hay una relación de poder desigual. Normalmente trivializa, mercantiliza o distorsiona tradiciones de comunidades históricamente oprimidas. ¿Les suena un poquito? Y traigamos otro concepto importante a la mesa: pornomiseria. ¿Qué es? Es la explotación de la pobreza y el sufrimiento humano con fines sensacionalistas, artísticos o comerciales. Se refiere a la representación cruda y manipuladora de la miseria para generar impacto emocional, morbo o lucro, sin un verdadero compromiso con la denuncia o el cambio social. Es común en el cine, la publicidad y el periodismo, cuando se estetiza la precariedad o se usa el dolor ajeno como espectáculo. Vamos cachando, vamos cachando. Mucha gente criticó la insensibilidad y la falta de tacto con la que se abordan los temas profundamente dolorosos en nuestra sociedad. Para muchos la película resultó irrespetuosa. No hay ni la mínima conciencia ni la mínima responsabilidad en su aproximación. A ver, el cine no debe ser censurado, ni ningún arte, pero tampoco está exento de cuestionamientos. Si una película carece del rigor necesario y trivializa los derechos humanos, culturas, tragedias o tradiciones, y juega con los límites flojos y manipuladores sobre qué licencias tomarse y cuáles no, es lógico que genere consecuencias. La visión autoral jamás debería imponerse sobre la dignidad de las personas. Como les digo, la violencia en México no es un tema prohibido o imposible de retratar, pero requiere un abordaje ético y sensible. Aquí no hubo ni la más mínima investigación, ni un acercamiento con los activistas o con las madres buscadoras. Es más, cuando la película gana premios, jamás se menciona a las víctimas ni se les reconoce, porque en realidad solo fueron utilizadas como material narrativo. Era obvio que al país representado en la película le iba a cagar los huevos. No es la forma, ni el momento, ni el tono. Se necesita entender la distancia para contar ciertas historias. Igual que en la comedia, hay que abordarlas con perspectiva y cargo de conciencia. De lo contrario, se pueden convertir en un espectáculo de la vulnerabilidad y el dolor de un país. Y el problema no es solo la mirada extranjera. México lleva delegando décadas sus propias historias, sus propios proyectos a cineastas de fuera, con la idea de que el extranjero lo contará mejor. Y es un reflejo del malinchismo, de esa creencia arraigada de que una mente mexicana no podría hacerlo bien o incluso mejor. No es un caso aislado, es el pan de cada día y en distintos sectores. Y Emilia Pérez solo pone en evidencia una de las tantas problemáticas que se llegan a invisibilizar. Quisieron explotar y exotizar la tragedia como si fuera un producto para el consumo global. Y eso que estamos en una época, chequen, donde supuestamente se lucha por una representación digna. Encima hay quienes creen que la película es woke, pero nada más alejado de la realidad. Y no es que yo esté a favor de lo woke, pero es que ni siquiera lo es. Es políticamente incorrecta y cae en contradicciones e incoherencias evidentes. Pero lo woke solo funciona y vende cuando lo retrata el llamado primer mundo. ¡Qué cabrón!, ¿no? Me pregunto cómo Adriana o Carla Sofía aceptaron filmarla habiendo leído el guión. La neta creo que le entraron por la oportunidad de trabajar con un director francés reconocido, no por la historia, eso se los puedo casi firmar. El simple hecho de optar por no trabajar con talento mexicano, al menos en los personajes principales, ya es un discurso en sí mismo. Y las declaraciones de odiar también lo son. No entiende este vato que no entiende. Se la pasa diciendo, oh sí, perdone, no era mi intención, y luego saca otra mamada. Él realmente no cree que fue irresponsable. Y ese es el problema. Y no es que sea el humano más culero del mundo o el más maldito, pero sí es un vato irresponsable nublado de privilegio. Y también me cuestiono sobre el cine y la mirada de cada espectador como una experiencia distinta. Es interesante cómo Emilia Pérez como fenómeno social hizo tanto ruido y te pone a pensar en las distintas percepciones dependiendo de las procedencias. Este podría ser un caso fascinante de estudio porque revela quién dicta las reglas del cine, quién tiene el derecho a hacer qué, quiénes premian qué cosa, y te recuerda que la industria no es el cine. E históricamente la industria ha sido elitista, irresponsable y desconectada de la gente. Pero esa es la industria. El cine es otra cosa. Con la joya que es Johann Sacrebleu, rompiéndola en internet. Maxi Sacrebleu, como tu papel. Bienvenidos a La Paz, donde tú vas a encontrar que te doy el corazón y la cartera. De verdad, este es un caso de estudio brutal. En conclusión, ya para no hacerles el cuento largo, y perdón si me la mamé un poco, cualquier película que venga de un país imperialista y pretenda retratar una realidad ajena de un país explotado será recibida como una propuesta arriesgada, innovadora y un cruce fascinante de géneros. No importa si está llena de clichés o si el acercamiento es frívolo y desarmado. Mientras son exótico y tenga un barniz de denuncia social, se llevará los aplausos de los gringos y los europeos. Y aquí mientras lo veremos como lo que es, un
producto tibio que no se compromete ni con la farsa, ni con el drama, ni con lo lúdico, ni con lo documental, y que no es provocadora, ni osada, ni innovadora, solo es blandengue. Si tienen la oportunidad de verla, desperdícienla. No, no es cierto, ve a verla y saca tus propias conclusiones. Y cuéntame aquí abajo qué opinas. Por cierto, ya sé que llego tarde al mame de Emilia Pérez y me tardé años haciendo esto pues por la chamba y la vida, pero pues ya saben, ya estamos acá y tenía que ser video largo porque están de acuerdo que esto no cabría en un reel de 3 minutos. Pero bueno, díganme si les late los videos en formato largo, sus sugerencias, sus flores, lo que quieran. Les quiero mucho, bandita, y les mando un abrazo apretado y sabroso. Acá están mis redes sociales y nos vemos pronto y nunca dejes de avivarte.